Umbrales Academy, institución de referencia en neuroeducación y formación continua, se honra al recibir a la MTR a Adriana Pérez Carreón en sus programas académicos. Especialista en educación especial, inclusión y diseño universal para el aprendizaje, DUA, cuenta con una sólida trayectoria en docencia, formación docente e investigación en estrategias inclusivas. Es licenciada en Educación Preescolar por la Benemérita Escuela Normal del Estado de Chihuahua y maestra en Educación Especial por la Universidad Intercontinental. Fundadora de The Click, ha sido conferencista y tallerista a nivel nacional e internacional y docente en programas de formación para la inclusión educativa. Actualmente, es coordinadora y docente en diplomados sobre estrategias de enseñanza para la diversidad en la Universidad ORT. Además, está certificada en evaluación de estándares de competencia por el CONOCER y es ponente en la Maestría en Educación Inclusiva de la Universidad Autónoma de Managua y UNICEF Nicaragua. La alianza entre el prestigio de Umbrales Academy y la trayectoria de la MTRA. Adriana Pérez Carreón garantiza un espacio de aprendizaje e innovación para docentes y profesionales de la educación en la región. Muchas gracias Alfonso y gracias a Fundación Umbrales por la oportunidad de compartir esta mañana con ustedes. Y bueno, soy muy afortunada de compartir con el maestro Edgar, con toda su experiencia. Actualmente estoy aprendiendo con él en un curso que se llama Líderes DUA. Y bueno, lo que vamos a compartir ahora lo preparamos entre ambos. Entonces, me arranco. Nada más le doy acá. Me necesito darle para acá. Ahí está. Bueno, ya está. ¿Qué vamos a ver esta mañana? Es que entre tanta pedacito. El objetivo de esta reflexión es conocer, valorar y analizar cómo el diseño universal para el aprendizaje, con sus innovaciones más recientes, es todo un proceso de transformación en la educación inclusiva. Y entonces, como objetivos específicos, es que nosotros con lo que preparamos queremos que puedan explicar al final de esta mañana el contexto histórico del DUA y valoren la diversidad humana como eje rector del diseño universal, al mismo tiempo que tengan mucha más claridad en cuanto a cuáles son las bases y las innovaciones de este marco pedagógico del DUA 3.0 desde su fundamento. Entonces empezamos con el contexto histórico. Es algo muy bonito cuando uno ve todo lo que hay detrás. Sí es una revolución, realmente. O sea, ellos lo que hicieron, 5 personas en su origen, investigadores, pedagogos, etcétera, lo que vieron es que la educación inclusiva no es una continuación de la educación especial. Es decir, no es que ahora hablamos de educación inclusiva y antes hablábamos de la especial para chicos con condición de discapacidad. Por lo tanto, el primer mito que hay que derribar es que el diseño universal no es solo para los alumnos con discapacidad. Aquí me faltaría poner la palabra solo. Es para todos. O sea, la educación inclusiva, que es donde se enfoca el diseño universal, está en este marco amplio de decir todos significa todos, con y sin discapacidad. Y para ello, como nosotros nos formamos en este enfoque clínico de creer que los chicos con discapacidad tienen algo que no funciona y entonces tenemos que arreglarlos para que entren a la escuela regular, dentro del enfoque clínico, yo les preparé a manera de reflexión algunas frases para ver dónde nos ubicamos. Realmente para entender el diseño universal necesitamos entender el enfoque de biopsicosocial de la discapacidad. Y entonces, por ejemplo, si hacemos ajustes en materiales, tanto manipulativos, concretos, visuales, textos adaptados,
tecnología asistida, etcétera. ¿Estamos hablando de educación inclusiva o estamos todavía en un enfoque de educación especial? ¿Qué opinan? Pueden irlo viendo y diciendo en el chat. Si hacemos ajustes en la organización, en tiempos y espacios, ¿es educación especial o es educación inclusiva? ¿En qué enfoque? Si hacemos ajustes en la planeación para la diversidad, en conocer a todos y cada uno de nuestros alumnos, dónde nos ubicamos. Voy a ver aquí en el chat. Especial, educación inclusiva, el último. Ajá. Muy bien. Entonces, bueno, eso, todos los alumnos tienen necesidades distintas en su ritmo de aprendizaje. Ahí va el DUA. Voy a poner unos más. ¿Mm? Si hacemos ajustes en el entorno del salón, en el mobiliario, en cómo se pueden desplazar los alumnos, en la iluminación, en los sonidos, ¿qué opinan? ¿Es especial o inclusiva? ¿Mm? Inclusiva. Ujú. Si hacemos ajustes en los intereses de los alumnos, en sus habilidades, en su personalidad, en los diferentes tipos de inteligencias, ¿será especial o inclusiva? Inclusiva. Ok. Ahí vamos, vamos bien. Entonces, cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando de que todos y cada uno de los alumnos de una escuela, no solo de una aula, de una escuela, de ese entorno, de ese microsistema de laboratorio social, todos tienen derecho a ser valorados, a respetar sus diferentes procesos, a tener un mismo objetivo, desarrollar todo su potencial y ajustes razonables. Lo que nos pasa es que nos falta coherencia. Lo decimos muy bien en el discurso, pero a la hora de ponerlo en práctica, decimos, a ver, todos saquen su cuaderno, copien de la fecha del pizarrón, vamos a trabajar con este libro. Todos lo mismo, al mismo tiempo, de la misma manera. Y nos falta esa coherencia en respetar que, ok, hay un marco, pero luego ya a la hora de presentar el tema curricular, sea fracciones, sea mamíferos, no podemos seguir pidiendo que todos hagan lo mismo. Entonces, ahí va el diseño universal para el aprendizaje. Sí se puede hacer ajustes razonables en cada curricular, en cada tema curricular, para cada niño o niña, no importa su condición. El DUA también nos permite organizarnos en un currículum flexible. Y sobre todo, algo que es muy importante, el DUA es un proceso donde nunca terminas de aprender y donde nunca puedes avanzar solo o sola. Es capacitación continua y colaborativa entre el equipo de docentes y entre todas las personas que están involucradas en el proceso educativo. ¿Y quiénes están al centro de ese proceso educativo? ¿El currículum o los niños? El centro, el DUA nos pone a los niños en el centro. Entonces, hay evaluaciones donde sí podemos adaptar exámenes, pero no se trata solamente, como veremos, de decir un examen final, es una evaluación formativa. Y sí hay ajustes en el entorno, tanto en las prácticas como en las políticas y en las culturas. Vamos a ir viendo cómo este entorno se va transformando. No solamente el aula, en la escuela en sí, todo se vuelve un campo formativo, la hora de recreo, la hora de entrada, la cafetería, la cooperativa, y hay un aprendizaje personalizado. Eso no quiere decir que voy a trabajar de uno a uno siempre. Quiere decir que respeto la personalidad, el proceso, el ritmo y las posibilidades de cada uno de los alumnos y alumnas en una colaboración, no en una imposición entre familias, terapeutas. Sí se hacen ajustes, sí hay programas individuales, pero no están aislados. No es terapia en la escuela.
No es que haga el programa que dice la terapeuta, es que vamos coordinando esos objetivos. El acceso, la cultura de la inclusión se da tanto con las familias como con los docentes, como con la comunidad, y algo que favorece el diseño universal para el aprendizaje y que le da el mismo nivel de importancia es tanto lo académico como las habilidades sociales, el que los chicos aprendan a hacer ese aprendizaje, ese trabajo colaborativo e interpersonal, el bien común. Esto es lo que sucede en muchas escuelas a las que vamos nosotros y asesoramos y trabajamos como terapeutas externos con niños con discapacidad. Sí, el maestro dice, aquí hay un niño que no encaja en cómo aprenden todos los demás. Tiene 7 años, todavía no sabe leer, no puede escribir. Entonces, con el convenio, es parte de una cultura de directores, de psicólogos, de USAER, etcétera, se pide que se le haga una valoración. Y a partir de ahí hay un plan propuesto que se le informa a la familia y luego aquí entran los profesionistas de apoyo, psicólogo, terapeuta de aprendizaje, etcétera, de lenguaje y vamos como dando una retroalimentación a ese plan de apoyo personalizado. Eso no es que esté mal. Lo que no funciona es quedarnos ahí. Es pensar que ese niño, esa niña, si tiene muchas terapias, ya va a poder ser parte de ese microsistema que es el aula y la escuela. Entonces, lo que sucede todavía es que muchas veces le damos un material especial a ese niño o a esa niña, que, bueno, no sabe leer, no puede leer, entonces le damos esta carpeta de fichas para que las haga mientras todos leen. Estas hojas para que haga mientras todos escriben. Y no, el DUA lo que nos lleva es a evitar en lo posible toda esa fuente de estimulación que no proceda del propio material de trabajo que está en la dinámica del grupo. No es un currículum aparte. Y entonces, a lo que sí nos ayuda y nos enseña y nos estructura situaciones de aprendizaje de manera que yo sepa qué hacer, yo como docente sepa qué hacer con esas instrucciones, con esos materiales, con esos procesos, con esas situaciones didácticas donde todos puedan ir avanzando en su ritmo y en su forma y en sus capacidades y en los retos que cada quien tiene. Y donde pueda ir enriqueciendo como en una ensalada que no solamente tiene lechuga y tomate y ya, sino que tiene de todo, que tiene elementos visuales, auditivos, material concreto, donde utilizamos el cuerpo y todo se enriquece. Entonces, puede haber pictogramas con los horarios del día para una chica con discapacidad intelectual, con autismo. Puede tener este material, pero dentro de la dinámica grupal y no es solo para ella, le sirve a varios, no solo a ese niño o esa niña. Entonces, esto como para entender que no hablamos de una metodología que está de moda y que, ay, sí, que vamos ahora a entender cómo aplicar el DUA porque nos lo están pidiendo. No, no, es mucho más. O sea, hay años de investigación donde desde el CAST, ahorita les hablo un poquito más del CAST, se vio que el desarrollo del cerebro humano tiene estas tres redes. Están las redes afectivas en esta parte del cerebro, el sistema límbico, las redes estratégicas y las redes de reconocimiento. Y como me dijo una amiga colombiana, usted que va hablando ahí con sus cerebritos por ahí, pues asusta a los maestros. Les está diciendo como que el DUA es algo muy complejo y muy elevado y que tiene que ver con la neurología. No, es que sí tiene que ver, pero no es tan complejo como para explicar qué sucede ahí adentro sin verlo en una conexión directa con lo que hacemos en el aula. En el aula, sí o no,
nosotros inconsciente o conscientemente desarrollamos redes afectivas. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué desayunaron? ¿A dónde fueron el fin de semana? Y vamos hablándole al niño que se distrae, le damos una palmadita. Desarrollamos redes estratégicas también. Vamos diciendo y organizando en una secuencia didáctica qué sucede primero, qué van a hacer después y cómo van a demostrar lo aprendido. Y redes de reconocimiento, cuando hablamos y decimos, hoy vamos a aprender lo que son las fracciones o las tablas de multiplicar, o estamos aprendiendo a leer y escribir, y toca hablar de lo que es la letra M, ¿no? Estamos en redes de reconocimiento. Estamos ahí. Lo que nos ayuda el DUA es entender la importancia de hacerlo en una forma organizada. Entonces, en 1984, estos hombres extraordinarios, Ann Meyer, Dave Ross, y estos otros que están aquí, ellos se preguntaron no solo cómo la tecnología podía mejorar el aprendizaje, sino cómo era el desarrollo del cerebro humano y cómo ese desarrollo impactaba en todas estas redes neuronales, cómo se iban engarzando todas esas sinapsis entre las neuronas que permitían entender la diferencia entre un niño que aprende, otro niño que no aprende, no por su cerebro únicamente, por lo que está ahí, sino por el entorno de donde se alimenta ese cerebro. Y este es la fuente de donde nos seguimos alimentando, donde seguimos aprendiendo, donde siguen investigando en todo el mundo. Y el maestro Edgar les puede hablar mucho más de esto. El CAST, por sus siglas en inglés, cast.org, donde ellos están todo el tiempo innovando, investigando y ayudándonos a los docentes y a las escuelas a que realmente rompamos con todas esas barreras al aprendizaje, porque todos los niños aprenden. Eso no está en cuestión. Todos y todas los niños aprenden. Lo que está en cuestión es el entorno. Lo que está en cuestión es la escuela, las aulas, la forma en que proporcionamos los elementos y los insumos para que estas redes neuronales sigan desarrollándose. Y entonces el CAST lo que hace es, a través de toda la investigación, diseña y desarrolla soluciones innovadoras para que la inclusión sea más inclusiva, para que la educación sea más inclusiva y realmente efectiva. Y este es su lema: hasta que el aprendizaje no tenga límites. ¿Cómo lo hacen? Aplicando, ellos lo que hacen es organizando toda esa rica experiencia de tantos países para aplicar los principios del diseño universal como un marco, así como un marco de foto que nos amplía la mirada. De estar aquí, nos va ampliando, ampliando, ampliando la mirada a lo largo, a lo ancho de lo que hacemos en la escuela, ¿sí? Y el DUA ha llegado a dominar este campo debido a su amplia aplicabilidad y la base de su investigación. O sea, no es ensayo y error, hay toda una investigación científica detrás de todo lo que ellos proponen y de donde podemos enriquecernos tremendamente. Hay muchísimo que es gratuito y hay muchísimo que aprender. Y bueno, cuando nos referimos al diseño universal, esta imagen me gusta mucho porque hay tres palabras claves: diseño universal y aprendizaje. Entonces, en el diseño está, imagínense un diseñador, un arquitecto que diseña una casa, pero también el diseñador de una ciudad y donde dice dónde se ponen los parques y dónde hay banquetas y donde hay calles en paralelo, etcétera, donde hay avenidas anchas. Entonces, todo mundo diseña lo que usamos a diario: productos, entornos, servicios. Lo que vino a revolucionar el diseño universal
hablando para todos del aprendizaje, es que lo hagamos desde el principio, sin parches posteriores. Hablar de diseño universal nos remite automáticamente a pensar en inclusión. Entonces, aquí alguien diseñó una calle, una banqueta por donde puede transitar este usuario en silla de ruedas, esta persona ciega, esta mamá que lleva carreola, este señor que no usa ninguno de las otras, ni silla de ruedas, ni bastón, etcétera, pero que todos transitamos por ahí, porque no hay dos mundos, no hay el mundo de las personas con discapacidad y sin discapacidad. O sea, es necesario romper esa barrera de pensar que, bueno, está el aula para los niños que no tienen discapacidad y bueno, aquí admitimos al que tiene discapacidad o quién sabe qué tiene, pero hay que admitirlo porque pues así es, somos una escuela y por ley tenemos que tener la inclusión para todos. Pero entonces le agregamos como un programita especial que se sale de lo común. En el diseño universal, desde el principio, diseñamos para todos. Y entonces, yo solo les quiero poner un minutito de este video que me parece que lo explica en una forma muy sencilla lo que acabo de decirles. Bueno, vamos a dar inicio con un tema Les pongo aquí. físicos. Su iniciativa permitió la adaptación de lugares y edificios, pero era costoso y poco estético. Mace desarrolló la brillante idea del diseño universal, que consiste en considerar desde la etapa del diseño las posibles necesidades de los potenciales usuarios. Esto beneficia a muchas personas y se incorpora en otros campos como la educación. El CAST, una organización estadounidense que se dedicaba a la adaptación curricular, al conocer sobre el diseño universal, se identifican con el modelo y desarrollaron el diseño universal para el aprendizaje. El DUA consiste en diseñar un currículum flexible que considere las posibles necesidades de los potenciales aprendientes. En resumen, a partir de la lucha que se da por los derechos humanos, muchas personas se ven inspiradas, tal es el caso de este arquitecto Ronald Mace, que desde su lucha busca desarrollar no solo entornos, sino también productos y servicios que sean accesibles, pero que se considere desde la etapa de diseño para no tener que estar haciendo modificaciones posteriores. Esta idea la coge el CAS y desarrolla el diseño universal para el aprendizaje. Bueno, entonces, nomás una probadita. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje es un marco para mejorar y optimizar la enseñanza y el aprendizaje para todas las personas, basado en los conocimientos científicos en la neurociencia sobre cómo aprendemos los humanos. Y el objetivo es crear entornos donde todos los alumnos y alumnas vivan el proceso de aprendizaje en forma decidida, reflexiva, ingeniosa, auténtica, en una forma estratégica y orientados a la acción. Si yo pudiera decir un sinónimo de DUA, diría alumnos que están en acción, aquí y también interactuando entre ellos. Ya no solamente están sentados escuchando a ver qué les enseña el maestro, están aprendiendo entre ellos. Y tiene como estos fundamentos la neurociencia, el aprendizaje, la educación y las tecnologías al servicio de la educación. Entonces, hay toda una arquitectura neuronal que nos permite entender qué pasa desde que nace un niño, cómo se va desarrollando esa arquitectura, cómo va aprendiendo. Y a partir de ellos, este enfoque lo toma el DUA y parte de tres ideas centrales. La visión global de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, los niños, las personas no aprendemos por materias aisladas.
ahora aprende matemáticas, ahora aprende lectura, ahora aprende cómo es la célula. Está todo relacionado, hay una visión global, una se alimenta de la otra. Vamos entendiendo, aprendiendo a entender el mundo de tal manera que se va retroalimentando lo que aprendes en matemáticas con el procesamiento de la información y las sílabas y las palabras y los párrafos. Y todo ello esta práctica está basada en los avances científicos. Y entonces, toda esta experiencia de la ciencia se plasma en diseñar contextos de aprendizaje para la diversidad. Y a partir de ahí, vemos que la atención cambia. Ya no está centrada solamente en los alumnos que tienen alguna condición de discapacidad, como vemos aquí a una chica con síndrome de Down, sino en todos. Con discapacidad, sí, ciertamente van a aprender mucho más si están en un aula donde se toman en cuenta sus fortalezas, sus habilidades y su autonomía y su capacidad de decidir y se les da posibilidad de trabajar con otros y de construir y de escuchar y de aportar, es decir, de interactuar. Y por supuesto que eso es enriquecedor para cualquier niño y para cualquier niña. Yo lo que les digo es que como maestra nunca he aprendido tanto que como cuando me tocó tener a algún chico, alguna chica con discapacidad en mi aula. Porque es como tener una lupa que te dice, a ver, Adriana, ¿qué estás haciendo para que aprenda Maite? Maite con síndrome de Down, para que aprenda Luis con autismo. ¿Qué estás haciendo para que aprendan ellos que también ayuda a los otros? Por ejemplo, el horario visual. ¿Cuántos hay que se ven beneficiados de eso, de los pictogramas que explican? Por ejemplo, el trabajo colaborativo. Yo tenía un alumno con déficit de atención que su máximo en la vida era trabajar con su compañero con autismo, que no era verbal porque le causaba tanta curiosidad para él, déficit de atención, los retos, la adrenalina de lo nuevo, era increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo aprende? Pero ¿cómo aprende, Adriana, si no habla? Bueno, pues mira, y ya le explicaba, y si terminas tu trabajo, puedes trabajar con él. Entonces, brindar apoyos a todos es algo que el DUA nos ayuda enormemente como docentes. Aquí estoy yo con mi currículum oficial y aquí está la realidad. ¿Y ahora cómo le hago para planear tomando en cuenta esta diversidad de formas de ver, de sentir, de aprender con un mismo tema curricular? Entonces, cada chico tiene experiencias distintas, viene de familias distintas, con bagajes distintos. Cada uno es valioso y es único. El gran reto es que yo los tome en cuenta a todos. Entonces, este es un principio. La igualdad se puede entender muy bien en esta imagen. A todos les doy el programa, pero este no alcanza a ver el programa, este chaparrito no alcanza a verlo, este sí y este sobrado, el más alto. Lo que puedo hacer es quito aquí este apoyo y se lo doy al que no alcance. Digo, bueno, ya todos tienen acceso al aprendizaje que está representado por este juego. Eso no es suficiente porque el acceso me garantiza que entren, pero no que estén aprendiendo en forma significativa. Yo necesito ver qué recursos y qué procesos estoy proponiendo en el aula, en la escuela, para que con estos apoyos puedan desarrollar todo su potencial en lo que se les va proponiendo, en lo que nos marca el programa. Sin embargo, el DUA va más allá. No solamente toma en cuenta los apoyos y las diferencias individuales, sino que esta barda de madera que aquí hacía imposible
que viera este chiquito el juego del aprendizaje, la cambia por una malla donde todos pueden ver. Entonces ya lo central es la malla, ya no fueron los apoyos, porque si yo cambio la malla, todos pueden ver. De tal manera que la igualdad puede traducirse como que, a ver, todos pongan atención, miren lo que traigo aquí, una bolsa, algo que les llame la atención y que despierte la curiosidad. La maestra Juanita me encantaba que ella nos contaba que en un pueblo bajaba cerca de la panadería, caminó a la escuela, compraba su bolsa de bolillos y con ese trabajaba fracciones y trabajaba varias cosas. Entonces, atraer visualmente la atención de los niños, sí, es un recurso para la igualdad. La duración de las tareas, que en caso de una chica con discapacidad intelectual o de un chico con autismo o con TDA, debe de ser más cortita. Hay que adecuar a su condición, a su edad, a sus habilidades. Sí, esos son apoyos para la igualdad. La equidad nos da un marco más amplio. Las reglas son importantes, que aprendan a respetar el material, que tengan esos hábitos de orden, de cooperar unos con otros. Es decir, nos lleva más allá de los apoyos. Y entonces decimos, es que con todo y los apoyos que hice, con todo y los ajustes, no están avanzando todos. Unos aprendieron muy rápido y unos se quedaron atrás. Unos ya leen, otros no leen. Unos escriben, otros no escriben. Unos su nombre, otros pseudografías. Y entonces, lo que hace el diseño universal es que nos convierte de maestros a aprendices. Cada ciclo escolar, cada niño, cada niña, nos convierte en aprendices. Porque me lleva a aceptar que lo que planeo no funciona para todos. Y cuando salgo de mi zona de confort y digo, híjole, sí, de verdad, o sea, mi planeación está súper bonita. Decía ayer una maestra en la mañana, estuve en el foro de alfabetización, increíble. O sea, es que salió muy enojada la maestra del salón, la de la propuesta Dale, decía. Yo decía, ¿qué pasó? Dice, pues porque yo les traje un cuento muy bonito del tractor y les puse a escribir la palabra tractor y no la escribieron al segundo mes de clases. Entonces, el DUA me convierte en un aprendiz porque me lleva a aceptar que lo que planeo no funciona para todos, que escribieron solamente 5 niños la palabra que yo esperaba que escribieran 30. ¿Qué pasó? Y lo maravilloso es que cuando yo acepto que el diseño universal para el aprendizaje no es sinónimo de ajustes curriculares, entonces estoy en el camino de aprender algo mucho más rico, que es el camino de la educación inclusiva. Aquí están los apoyos, aquí está decir, no, este niño no entra en mi salón porque no aprende como los demás. Ya se acaba el DUA. El DUA me va enseñando hacia el camino de la inclusión que puedo graduar tareas, que puedo organizar diferente el grupo, que a veces trabajo con plenaria, a veces con equipos de 2, de 3, de 4, que puedo hacer docencia compartida y que podemos planear juntas las maestras de primer año y hacer un proyecto donde nos apoyemos, aunque sean 50 niños. Podemos alternar materiales, podemos hacer un proyecto donde la lectura sea aprendizaje por descubrimiento desde dentro y no solo lo que yo enseño desde fuera. Podemos organizar rincones, podemos hacer distintos centros de interés, multinivel. Es decir, este marco pedagógico me lleva a plantear, generar experiencias de aprendizaje. Ese es el punto. Experiencias. ¿Qué es una experiencia? Yo no aprendo la experiencia de andar en bicicleta viendo la imagen de la bicicleta en el pizarrón, en el libro. Aprendo la experiencia de andar dándole, cayéndome, levantándome. Alguien me apoya al principio, detiene el asiento, ¿no?
Me acuerdo de mis 4 hijos, la menor aprendió más tarde, porque ya no hubo tanto tiempo y sí, al principio se enojaba, se caía y no, ya no quiero, hasta que pum, le agarró. Lo mismo nos pasa con el DUA. Nos ayuda a generar experiencias de aprendizaje donde si bien puede haber frustración mía de los niños, hay un objetivo claro. Hay detección de barreras para el aprendizaje que, ojo, no están en los niños. No es un niño con barreras, es un entorno con barreras. Y a partir de esta detección de barreras, yo establezco con el apoyo, con el enfoque del DUA, andamiajes a través de las consideraciones que de esto les hablará el maestro Edgar Palafox. Y luego evalúo mi proceso. La evaluación no solo es para los niños, evaluación integral de lo que yo planeé, de lo que los niños hicieron y vuelvo a empezar. Vuelvo a ajustar nuevos objetivos, vuelvo a detectar barreras, vuelvo a buscar andamiajes en todo el enfoque y el marco del DUA y vuelvo a avanzar. Eso es, generar experiencias de aprendizaje y no solo contenidos académicos. Entonces, hubo grandes cambios en cuanto a cómo ha ido evolucionando a través de las investigaciones del CAST, del 2.0 al 3.0, que es el que está ahora actualmente. Y nada más les voy a mencionar algunas por el tiempo, pero sí es importante que sepamos que hay 3 grandes principios, esos no cambiaron. El principio 1, que es múltiples formas de implicación y responde a la pregunta, ¿para qué vamos a aprender esto? El principio 2, múltiples formas de representación, ¿qué vamos a aprender? Y el principio 3, múltiples formas de acción y expresión, ¿cómo lo vamos a aprender? Y hubo todo un proceso de investigación en todo el mundo con maestros de distintas escuelas, países, etcétera, para entender que estos 3 principios necesitaban evolucionar en la forma de concebirlos y en la forma de proporcionar su aprendizaje a los docentes. Entonces, si bien estas primeras 3 pautas iban en el nivel de acceso del aprendizaje, tanto las de captar el interés, opciones para la percepción, la interacción física, luego las de en medio, estas 3, son las pautas que ayudan a construir el aprendizaje, mantener esfuerzo y la persistencia, lenguaje y símbolos, opciones para expresión y comunicación, y estaban las 3 de internalización del aprendizaje, autorregulación, opciones para la comprensión y funciones ejecutivas. Esto avanzó, evolucionó al DUA 3.0. Y entonces vieron que no se trataba en las primeras pautas de acceso, que antes estaba nada más atención de intereses y reclutamiento de interés. Aquí se trataba de ampliarlo y ver que también había que tomar en cuenta las identidades. En el 2.0 estaban opciones para la percepción, esa está igual, y opciones y diseño para la interacción. Antes se llamaba acción física. Eso en cuanto a las primeras. Luego, en las de en medio, ahora ya no se trata de solo construcción, sino que avancemos dando soporte a ese proceso de experiencia rica de aprendizaje. Antes estaba nada más lo que se llamaba mantener el esfuerzo y la persistencia. Eso seguía igual, manteniendo el esfuerzo y la persistencia, lenguaje y símbolos y expresión y comunicación. Pero luego vienen las últimas pautas, que es muy interesante ver que antes se llamaban las pautas para la interiorización y ahora son las pautas de las funciones ejecutivas. Entonces, antes solamente había consideraciones
para la autorregulación y ahora se considera la capacidad emocional. Es decir, todo ese desarrollo de reconocer expectativas, creencias y motivaciones en los alumnos, etcétera. Construir conocimiento, no solo comprender como estaba en el anterior. Y el desarrollo de estrategias, que antes aquí estaban las funciones ejecutivas, y lo que nos propone ahora el DUA 3.0 es que es todo el proceso de funciones. Se construyen las funciones ejecutivas no solo en una pauta, sino es alrededor de todo un proceso. Entonces, con todo esto, solamente les quiero recomendar que vean un videito, está en la página de inicio del cast y lo voy a poner solo unos segundos, donde nos hace como un resumen de todo esto que les he tratado de explicar en forma muy sintética. ¿Qué es el DUA así de un vistazo? Ujú. This teacher needs to meet a curriculum goal, and she's got a very diverse group of students. Perdón, no puse los subtítulos en español. Bueno, lo que puedo hacer es porque aquí no sé por qué no me los marca en español, me los marca en inglés, pero sí En donde están. está, ahí mero. Ujú. Ahí dale clic, Adriana. Luego subtítulos y luego abajo traducción automática. Gracias. Gracias, Edward. Aquí está. Ven entre So does this maestros. teacher Bueno, vuelvo a And this- comenzar. needs to meet a curriculum goal, and she's got a very diverse group of students. And so does this teacher. And this one. Most do. In fact, research shows that the way people learn is as unique as their fingerprints. What does this mean for teachers of today? Classrooms are highly diverse, and curriculum needs to be designed from the start to meet this diversity. Universal design for learning is an approach to curriculum that minimizes barriers and maximizes learning for all students. Whoa, that's a fancy term. Universal design for learning. Let's unpack it a bit. Let's think about the word universal. By universal, we mean curriculum that can be used and understood by everyone. Each learner in a classroom brings her own background, strengths, needs, and interests. Curriculum should provide genuine learning opportunities for each and every student. Now let's think about the word learning. Learning is not one thing. Neuroscience tells us that our brains have three broad networks. One for recognition, the what of learning, one for skills and strategies, the how of learning, and one for caring and prioritizing, the why of learning. Students need to gain knowledge, skills, and enthusiasm for learning, and a curriculum needs to help them do all three. Ok, lo voy a dejar ahí por el tiempo, pero con mucho gusto se los comparto ahora en el chat. Y bueno, después de esto, me gustaría que dijeran en el chat, no es en salas, es en el chat, ¿qué aprendieron hasta hoy del DUA? ¿Qué es el DUA y para qué aprenderlo? Sobre todo la segunda pregunta me gustaría que compartieran en el chat. Así, lo que les venga. ¿Qué relación tiene el DUA con la investigación-acción? Y nos puede compartir referencias bibliográficas. Sí, hay mucha bibliografía. De hecho, el maestro Edgar Palafox les va a compartir algunos de los libros que él ha escrito. ¿Y qué relación tiene con la investigación-acción? Pues muchísima relación. El DUA está basado desde el CAST en un montón de investigaciones que hacen en escuelas a través de todo el mundo. Y la investigación-acción es eso. Investigamos observando qué pasa, qué sucede en la vida, en la acción de la escuela, del aula. A ver, Eric nos dice diseño de experiencias de aprendizaje que lleguen a todos los estudiantes. Ese es el DUA. No
Noelia, para todos y cada uno de los estudiantes, integrarlos a todos, inclusión en su aprendizaje en un aula diversa de niños. Marco de apoyo que da respuesta a la posibilidad de atender las necesidades de todos los estudiantes. Muy bien, pero yo les hice 2 preguntas. Me gustaría que contestaran ahora algunos la segunda. ¿Para qué aprenderlo? ¿Para qué entrar en este proceso maravilloso que es el marco y el enfoque del diseño universal? Ya no qué es, sino para qué te puedes tú como docente involucrar en este proceso. ¿Quién quiere escribir? Para diseñar educación para todos, para abrir las puertas del aprendizaje para todos. Muy bien, gracias, Perla. Marta Galvez, para dar a cada estudiante la oportunidad que merece de aprender. Esta me encanta. Es un derecho. No podemos incluirlos en un mundo que les pertenece, dice mi amiga Mónica Cortés de Asdown, Colombia. Es verdad. O sea, el DUA es una forma de organizar el aula, desde el diseño hasta su ejecución. Muy bien, gracias, Eliana. Con la posibilidad de obtener manifestaciones auténticas de los logros de los alumnos. Auténtico, me encanta esa palabra. Para aceptar que soy un aprendiz en el desarrollo de mis materiales. Muy bien, Eric. Para aceptar con humildad que estoy aprendiendo y cada niño es mi maestro. Para el acceso y ejercicio del derecho a la educación de todos los estudiantes, para contar con herramientas para planear con todos, gracias Guadalupe, para posibilitar el acceso al aprendizaje y la participación de todos los alumnos independientemente de sus condiciones. Gracias Jorge Arturo, para dar atención de calidad a todos los alumnos, para poder cubrir las necesidades de mis estudiantes, para asegurar, ok. Bueno, pues hasta aquí voy a compartir ya la pantalla para dar paso ahora al maestro Edgar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Esta última, Berenice, para garantizar que estoy ofreciendo una labor que impactará en todos mis estudiantes. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Instituto Umbrales.